lo que a ellos les favorece. Muchos hermanos hacen lo que a ellos les quieren y si dicen, no me gustó esto, pues ya no voy, no me interesa ir. Y cuando les pasa algo, córrale, porque ¿qué cree que está bien malo? Y dice que sí quiere que venga usted. Y yo les digo, ¿cómo? Entonces estaban diciendo que no fuera, y ahora que está malo ya quieren que vaya. Y cuando le dije que viniera al culto no quiso venir. El que ama la exhortación y la reprensión, ama la sabiduría. El que ama la exhortación y la reprensión, ¿ama qué? La sabiduría. Silas y Pablo estaban en la cárcel, cantaron y fueron liberados. Estaban en paz, porque la paz de Dios está en ti. Cuando yo estaba enfermo, una prima me llamaba y me decía, ay, primo, no te vayas a morir, ay, primo, no te vaya a pasar esto, me decía. Y yo le decía, ella no es cristiana, es pagana, no es cristiana, está en el mundo, está en sus cosas. Entonces yo le decía, tú no has entendido que en mí hay un propósito y que aparte de eso, el Señor me ha puesto mi paz. Tú no has notado eso desde que estás llamando, no has visto eso. Por lo cual te voy a pedir que ya no me llames. Y ya, la borré del WhatsApp. ¿Por qué? Porque es gente que no entiende y te viene a traer su lástima. Y nosotros no vivimos de lástima, vivimos del amor y de la provisión del Señor Dios Todopoderoso, que nos da la vida y que nos otorga su amor y su perdón. Y si así tú dejas entrar a gente que no es conforme a la voluntad de Dios en tu vida, el que va a padecer vas a ser tú. Y luego no digas, es que yo no sabía, y es que yo no supe, y es que a mí no me dijeron. El camino que lleva al Padre, ¿quién es? Jesucristo, que nos abrió la puerta de la fe de Jesús a través de la gracia, que se derrama la gracia, porque nadie puede entrar a la gracia si no es por la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no es de fe te causa ¿qué? Pecado, te causa pecado, y caes en condenación, y vuelves a tu primera vida, y ya no en la de Dios. ¿Y cuántos hermanos hay que son engañados? ¿Y cuántos pastores también hay, falsos pastores, que solo hablan de pura bendición? No, de pura bendición y de nada. Y vi ángeles, y vi esto, y hablan cosas que no son bíblicas. Y vi ángeles, y estoy viendo que se pasean ángeles, y estoy viendo esto. Yo no dudo que haya ángeles. Yo no dudo que Dios pone ángeles en el culto. Pero de ahí a que yo los diga, yo los vi, ya es otra cosa. Que yo afirme cosas que no son conforme a la Biblia, entonces yo estoy en apostasía. Estoy cayendo en lo que yo no es conforme a la doctrina, no es conforme a la palabra. Y por eso tenemos esta palabra, porque la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y un día se va a abrir esta palabra, y esta palabra va a estar, y tal vez esos falsos hermanos, tal vez ni vayan al cielo, imagínate, se pierdan por haber hablado tantas mentiras, porque cuando yo digo algo y yo ya lo recibo, declaro algo y yo lo doy por hecho, para mí me es mentira, para mí me es pecado. ¿Por qué? Por haber mentido contra mí mismo. ¿Y cuántos hermanos he encontrado así durante mi vida que han hecho eso? Que mienten y vuelven a mentir. Se dan cosas hechas, ellos dan cosas hechas que no son, y ya son hechas. Y un día mi padre me dijo a mí, si tú un día vienes y alguien te dice eso, deséchalo. ¿Por qué? Porque si no es conforme a la verdad y a la doctrina de la palabra, no lo debes de recibir. ¿Cuántas veces le escribió el apóstol Pablo a Timoteo? Le dijo, te insto, habla con autoridad, le dice a Tito también, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige, instruye en el amor y en la piedad del Señor. Y ahora los hermanos no quieren eso. Dicen, no, es que a mí nadie me manda, y es que a mí tú no me vas a decir nada, y es que tú a mí no me dices nada. ¿Y cuántas mujeres hay que están en divorcio, en el evangelio comercial, que quieren incluir y que usan de ejemplo a Débora? Ahora es que Débora, es que esto. Dios lo hace conforme a su voluntad. Dios hace y tiene un plan divino y perfecto para nosotros en el nombre de Jesucristo. Y nosotros le debemos la gloria, la honra, el honor y la alabanza
¿A quién? Al Señor Dios Todopoderoso. Imagínate todos los que diezman ahorita y ofrendan en iglesias de evangelio comercial, se van a dar de topes, se van a quedar con su dinero y se van a quedar con la iglesia. Iglesias que fueron llenas y que todos brincan y saltan y nadie es salvo, ni el que los dirige, ni el que está al frente de la iglesia. Como un día que fui a una iglesia y un hermano no preparó nada y al último sacó unas cosas las buscó en computadora, no sé cómo lo hizo, y al último, gracias por oír mi conferencia. Debe tener el poder de Dios, la iglesia. No estoy jugando, no es un juego esto. Debe tener la autoridad del Señor y debe estar el temor y la unción de Dios. Eso se obtiene a través de la oración, al negarse a uno mismo y que la gracia de Dios fluya a nosotros para gloria a su nombre. Porque si no lo haces así, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo y nosotros debemos de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Debemos de agradecerle a Dios todo lo que Él obra y hace en nuestras vidas para gloria a su nombre. Agradecerle al Señor su bondad y su amor inagotable en nuestras vidas. Y de decirle al Señor, gracias por tu bondad y tu amor inagotable en nuestro ser, para gloria de tu nombre, desde ahora y para siempre jamás. Agradecerle a Dios de corazón y de verdad al Señor Dios Todopoderoso. Porque el Señor nos ha salvado y Él pagó en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. El tema de hoy, Él pagó en la cruz del Calvario para que tú seas salvo y yo también. Seamos salvos en el Señor. Estoy en Primera de Pedro, allá delante de Santiago. Ahí está Pedro. Estoy en Primera de Pedro, en el capítulo 3, capítulo 2, verso 19 al 25. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo, del 19 25, segunda de Pedro 2, 19, 25, porque esto merece aprobación. Si alguno, en el poderoso nombre de Jesucristo, alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, ¿qué pues gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria a Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿dónde? A la justicia. ¿De quién? De Dios. Por cuya herida fuimos sanados. ¿Quién? De Jesús, nuestro sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las almas. La teología es que no es teológicamente, y es que esto, ¿tú crees que hay un estudio que estudie lo de Dios? Si Dios es profundo y maravilloso, y el apóstol Pablo dice grande es el misterio de la piedad, ¿tú crees que hay algo que estudie lo de Dios? Si Dios es todopoderoso, si Dios es majestuoso, maravilloso su nombre, nosotros debemos de ser dirigidos no en la teología, sino en el Espíritu Santo y en el poder que viene del cielo, de lo divino, de lo sublime de Dios para nuestras vidas. Si es que en verdad somos salvos, si es que en verdad profesamos la palabra de Dios y la doctrina del Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas, y vivimos en la piedad y en el amor de Dios. Y si no, quiere decir que nosotros nos descarriamos.
Cada oveja se apartó por su camino, para no obedecer, para no hacer la voluntad del Señor. Dice aquí mismo, una vez más leo del 24 al 26, dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas delante, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién? Al Señor Jesucristo. 24-25. Ahora estamos en Isaías 53. Voy rápidamente a Isaías. Me gusta mucho el libro de Isaías a mí. Isaías 53, versos 5-6. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a tierra seca para que no le... Sí. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, que no hay parecer ni hermosura para que le deseemos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas abatido fue él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Así seguimos hasta el 11, lo puedes leer en casa. Y ahí entiendes el consejo y el propósito de Dios para que fuésemos salvos nosotros. Y de todo lo que le costó al Señor Jesús padecer en la cruz del Calvario. Y él dijo al Señor Jesús: si es para que tú seas salvo, para que no sufras más, para que no haya en ti pesar, yo te doy mi paz y me subo a la cruz y compro tus dolores y te doy salvación y vida eterna. Y le costó al Señor ser crucificado en la cruz del Calvario, azotado. Una hermana, esa hermana verdaderamente sí soñó lo del Señor Jesús. Estuvo llorando todo el día, cómo lo azotaban y cómo era maltratado al Señor Jesús, para que tú y yo hoy tengamos la salvación y seamos libres. Pero ¿qué pasa? Que tú vuelves a lo que te ofrece el mundo. No ames las cosas que están en el mundo. La inteligencia artificial, ¿dónde está? En el mundo. Es del mundo, no es de Dios. No fue creada en la voluntad de Dios, ni en el camino del Señor. Fue para distracción, para que tú seas sometido y tú estés, te pierdas. Como este joven que te digo, que todo lo que oía la inteligencia artificial, como el Alexa, él oía todo, y cuando él estuvo desanimado y estaba triste, la inteligencia artificial le dijo: te puedo ayudar si quieres morir. Y dijo él sí. Y le dieron una receta y se murió. Qué grave es la inteligencia artificial. Sácala de tu casa. Sácala de tu casa y no consultes eso, porque no es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme al propósito de Dios. No es en la voluntad de Dios. ¿A quién oyes de todos los que predican que hable de eso? Nadie. Todos están, ¿qué? Cegados. Pero cuando viene el Espíritu Santo, quita toda ceguera, como cuando estaba Saulo de Tarso, ciego, y vino Ananías y oró por él y ungió, y cayeron escamas de sus ojos. Así suplícale a Dios y dile: Señor, ten misericordia de mí. No lo estás haciendo conmigo, lo estás haciendo con el Señor. El Señor es santo y es todopoderoso. Y Él sí puede usar tu vida de una forma divina y única, que nadie puede ser usado en la vida más que el Señor cumple ese propósito en ti. Con tu nombre y apellido, así como tu nombre y apellido está escrito en el libro de la vida. Tenemos que arrepentirnos, amados en Cristo, porque pronto sonará la trompeta y nos iremos al cielo. Ve el mundo cómo está de perdido.
la indiferencia, la maldad y la inmundicia y toda la maldad que ya se ve como normal. Toda la violencia y todo lo que hay es como normal. Ya no hay quien diga, es que esto está mal, sino pasó esto en tal ciudad y hubo 100 muertos o 1000 muertos, es normal. No es así. Dios no creó al hombre para eso. No me complazco con la muerte del impío, dice el Señor, sino que se arrepienta, para que conozcan que yo le pueda ayudar. En otras palabras, estoy en Romanos, en el capítulo 3, en la construcción del Evangelio. ¿Cuál es la construcción del Evangelio? Es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Ahí viene la redención. Ahorita estamos aquí en Romanos, en el capítulo 3, del verso 22, 23. 3, 22 al 26, perdón. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para con todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con Cristo somos más que vencedores. Dice: la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no merecíamos esto. Dice: este pueblo demanda señal, pero no tiene más que juicio por no haber obedecido. ¿A quién se refiere? Al mundo, que demanda señal de que Dios existe. Denme una señal de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios demanda señal, pero no tiene más que juicio. No va a haber más que juicio por haber desechado, ser indiferentes y no tomar a Dios en cuenta en sus vidas. Dice aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? ¿La redención de qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a través de la fe de Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto la paciencia los pecados pasados. La fe, los pecados pasados. Ahí está lo que te estoy diciendo, con la mera de manifestar en este tiempo la justicia que es a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjate cómo un solo sacrificio, después de la muerte, el juicio. Después de que mueres, ya el juicio. Pero un solo sacrificio. No como el que hacían los sacerdotes cuando entraban una vez al año, sino el Señor que lo hizo una vez y para siempre, para entrar a todos los corazones de los que quieran. Dice: el que toca se le abre, el que busca halla, y el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre en la presencia de Dios. ¿Tú quieres que la presencia de Dios sea en ti? Camina en la voluntad de Dios. Y Dios va a obrar en tu vida de una manera gloriosa. Estoy en Hebreos, que es la construcción del Evangelio, donde viene la redención, en el capítulo 9, del verso 23 al 28. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Fíjate lo que dice. Esto quiero que lo leas. Si tienes tu Biblia ahí en tu casa, ábrela, porque esto es importante para ti y para mí. Dice: fue pues necesario, en el poderoso nombre de Jesucristo, estoy del 9, del 23 al 28. Fue pues necesario, en el poderoso nombre de Jesucristo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en un santuario hecho de figura sino del verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante quién, ante Dios, quién, el Padre, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, de machos cabríos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario se presentó el Señor y derramó su sangre y compró tu paz, venció a la muerte, al pecado y al diablo una vez y para siempre. Escucha lo que leo en el nombre de Jesucristo desde el 26. De la misma manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Justificación es en el Señor o juicio. Tú decides qué vas a vivir. Es el próximo tema de esta semana. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así, te lo leo una vez más el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá. ¿Cómo aparecerá? ¿Cómo lo esperamos al Señor Jesús? Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo estoy haciendo una comida grande, unas pizzas, un ejemplo, unas pizzas, o lo que tú quieras que te haga de comer. Y le pongo sal de más, echo a perder todo. Si tú pecas y tú caes en el engaño del pecado, porque así lo dice la Biblia, que el pecado es un engaño y que muchos fueron alcanzados por él y echados al lago de fuego, al infierno, por no haber obedecido a la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor pagó en la cruz del Calvario para que tú seas salvo. El Señor pagó para que tú seas salvo. Entonces imagínate, si yo leudo un poco de levadura, leuda toda la masa. Y si yo, el pecado, la levadura representa el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado, la levadura representa el pecado. Imagínate el pecado. Por eso dice que comamos del pan sin levadura, sin pecado. Representa que no estamos en el pecado. Ese tema también lo quiero decir, el de levadura. El Señor me está diciendo, también quiero que hables de este tema. El de justificación y juicio y la levadura sin pan. En la mañana estaba checando ese tema como a las 7, 8 de la mañana. Ese tema es un tema glorioso. Imagínate, aparecerá el Señor por segunda vez en relación con el pecado, pues todos están pecando y todos están distraídos y te están diciendo a ti que tú vas a triunfar en la vida. Y la Biblia dice que no ames las cosas del mundo, sino las de Dios. Que cumplas el propósito de Dios y que Dios se glorifique en tu vida. Y si tú haces caso de esos hermanos, pues se van a quedar. Y no va a haber que te salve. El poco dinero que diste, no te va a salvar. Lo poco que invertiste, tampoco. Invierte en el reino de los cielos. ¿Vas a mandar dinero aquí? No. Compra tratados. Compra planes de salvación. Y cuando cumples esos planes de salvación, tú cuando cumples esos planes de salvación, los vas a ir a repartir a la calle. Compra planes de salvación, como aquí hay uno, pero tú hemos comprado muchos, millares de eso. Regálalos y dile, si ves que alguien necesita, dile, quiero hablarte, compartirte del Señor. Quiero que sepas que el Señor te quiere sanar y restaurar. Principalmente ve a los hospitales donde hay necesidad. La gente tiene tiempo para atenderte. No vayas donde la gente esté afanada o en un baile. Que hay muchos hermanos que quieren ir a los bailes, a una disco. Se metió un hermano una vez que me quiero meter ahí para que los convierta.
No, ve a donde hay necesidad y el Señor te va a usar. Y se va a glorificar el Señor y va a hacer cosas el Señor que tu mente no las va a entender. Cuando Él sana a alguien que está enfermo de cáncer o de leucemia o lepra, o que está enfermo de SIDA, o que está enfermo de alguna enfermedad terminal, y tú llegas con el poder de Dios y la palabra ya está ungida. La palabra ya está ungida. Cuando tú hablas, la palabra ya tiene poder. Y esa palabra tú la hablas, ora. Eso sí te recomiendo que ores. Y vas a ver que Dios va a hacer algo extraordinario. Y cuando tú estés haciendo eso, y cuando si el Señor viene por su iglesia, es lo que quiere el Señor, que estemos tocando las puertas y que estemos predicando el Evangelio. Y que estemos llevando las buenas nuevas de salvación. Aunque a veces la gente no nos quiere abrir la puerta. Por eso te digo que vayas a hospitales, a prisiones, a donde hay gente que necesita oír la presencia del Señor, la palabra de Dios. Entonces ahí es donde vas a tener tiempo de explicar a la gente. Y vas a invertir. Y eso va a ser válido. Y va a estar escrito en el libro de las obras de la vida que nosotros tenemos. Que el Señor está poniendo ahí todo lo que hacemos. Y cuando el Señor venga por su iglesia, ahí te va a encontrar. Y entonces ahí sí vas a entrar tú. Y dice aquí, así también fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Todos los que están en comunión. ¿Quiénes se van a ir? Los que están llenos del Espíritu Santo y los que su fe está activa en el Señor Jesús. Y que la gracia se está derramando en sus vidas de una manera gloriosa. Estoy en Lamentaciones, en Jeremías, ahí está Lamentaciones adelantito de Jeremías. Del capítulo 3, verso 22 al 24, dice así. Escucha esta palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el tema? Él pagó en la cruz del Calvario para que tú seas salvo. Dice así en el poderoso nombre de Jesucristo. Repito, Lamentaciones 3, 22, 24. Capítulo 3, versos 22 al 24. En el poderoso nombre de Jesucristo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca, 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 nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Por tanto, ¿en qué? En él esperaré. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Dios es justo y es fiel y es santo. Por eso dice, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Grande es su ¿qué? Fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. En él esperaré. ¿En quién? En el Señor esperamos. Y en él confiamos. Él es nuestra defensa. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es nuestro estandarte. Él es nuestra torre fuerte. Estoy en la conclusión de este tema. Llegamos a la conclusión. Ahí estamos en Romanos, en el capítulo 5, del verso 1 al 11. Se va a acabar el tiempo. Si cortan en YouTube, seguimos en Facebook. Estamos así. Seguimos. Leo en el poderoso nombre de Jesucristo la conclusión de este tema. Escúchala con calma. Lee, abre tu Biblia ahí en tu casa donde estés, tu trabajo donde estés. Léelo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea que sin fe no se puede entrar a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Nos gloriamos en qué? En la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que esperamos cuando el Señor venga por su iglesia. Pero la esperanza, es un misterio lo que te estoy diciendo. La esperanza que ahora está en nuestra vida, porque el Señor vive dentro de nosotros y ha establecido su reino en nuestra vida para gloria a su nombre.
ha establecido su presencia en nosotros, no su reino, sino su presencia, ha establecido su presencia en nosotros, y es una esperanza que vive, que está presente en nuestra vida y que esperamos cuando Él venga por su iglesia. Dice, en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu, ¿qué? Santo, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo eso pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos reconciliación ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Dios, Padre del cielo y de la tierra. He presentado tu palabra como tú me has mandado en este día. Te pido que bendigas este consejo, esta palabra en nuestra vida, que cumpla el propósito que tú has mandado a través de esta palabra que ya está